Bueno, buenas tardes. Mi grupo está conformado por Andrés Navarro, Juan Pineda y mi persona Eduardo Blanco y les vamos a hablar acerca de los enfoques y modalidades de investigación cualitativa, los rasgos básicos. Voy a empezar a hablarles acerca de las perspectivas comprensivas y explicativas de la investigación social cualitativa, que son los fundamentos teóricos y las características específicas. La investigación social cualitativa se basa en una perspectiva comprensiva y explicativa que busca entender y explicar los fenómenos sociales desde una perspectiva de los sujetos implicados. Esta perspectiva se fundamenta en la idea de una realidad social que es construida a través de la interacción humana y por lo tanto debe ser analizada de una perspectiva situada y conceptualizada. Desde esta perspectiva que mencioné anteriormente, la investigación social cualitativa se caracteriza por utilizar técnicas de recolección de datos que permiten obtener información rica y detallada sobre las experiencias, significados y prácticas de los sujetos implicados en el fenómeno que se está investigando. Entre las técnicas de recolección de datos más utilizadas, el simbólico o sociología cognoscitiva, uno de los fundamentos teóricos de la investigación cualitativa. El interaccionismo simbólico se basa en la idea de que la realidad social es construida a través de la interacción simbólica entre los individuos, es decir, que las personas crean significados y símbolos que se utilizan para interpretar y dar sentido a su mundo social y las experiencias que tienen en este. En la investigación cualitativa, el interaccionismo simbólico se utiliza como un marco teórico para analizar los significados y símbolos que los individuos utilizan en su interacción social. Esto implica que los investigadores se enfocan en la interpretación que los individuos dan a los fenómenos sociales y en cómo estos significados influyen en sus acciones y en sus decisiones. Bueno, pues ahora voy a hablarles acerca de la fenomenología como otro pilar conceptual de la investigación social de tipo cualitativo. Desde esta perspectiva, la fenomenología se enfoca en el estudio de los fenómenos tal como son percibidos por los individuos que los experimentan. Se parte del supuesto de que cada individuo tiene una perspectiva única y subjetiva de su mundo social y que es necesario comprender estas perspectivas para entender cómo se construye la realidad social. En la investigación cualitativa, la fenomenología se utiliza como marco teórico para analizar la experiencia subjetiva de los individuos y cómo esta experiencia influye en sus acciones. Y se busca entender cómo los individuos interpretan su realidad social, cómo esto influye en su comportamiento. Bueno, ahora por último voy a hablarles de la etnografía, una visión del humano desde la cultura. La etnografía es una perspectiva de la investigación cualitativa que se enfoca en el estudio de la cultura y la sociedad desde la perspectiva de las personas que la viven. Se trata de una metodología que busca comprender la vida social y cultural de un grupo humano a partir de la observación participante y la entrevista de profundidad. Desde esta perspectiva, se considera que la cultura es el conjunto de prácticas, valores, símbolos y significados que comparten los miembros de un grupo social. La etnografía se enfoca en estudiar cómo estos elementos se combinan para formar las prácticas cotidianas y las relaciones sociales de los individuos. La etnografía también se enfoca en el estudio de la subjetividad de los individuos y cómo ésta se construye en el contexto cultural y social en el que estos viven. Se considera que la subjetividad de los individuos está influida por su cultura y que es necesario comprender la cultura para entender la subjetividad y el punto único que tienen estas personas. Bueno, yo les voy a hablar sobre la etnociencia, la etnometodología, el análisis composicional o antropología cognitiva. Bueno, ¿qué entendemos sobre etnociencia? Entendemos que la etnociencia es la que se enfoca en el estudio de los sistemas de conocimiento de los grupos humanos.
la cual trata de una perspectiva que busca entender cómo los individuos organizan y clasifican su mundo a través de categorías y conceptos específicos. La etnociencia se utiliza en la investigación cualitativa para analizar principalmente los sistemas de conocimientos de los grupos humanos y cómo estos sistemas influyen en su comportamiento. Después tenemos la etnometodología, la cual es otra perspectiva que se enfoca en el estudio de los sistemas de acción y comprensión de los individuos, la cual es considerada que los individuos utilizan reglas y normas normas implícitas, las cuales dan sentido a su mundo social y para tomar decisiones en su vida cotidiana. La etnometodología se utiliza en la investigación cualitativa para analizar cómo los individuos utilizan estas reglas y normas implícitas para construir su realidad social. Después tenemos el análisis competencial, la cual es una técnica estadística que se utiliza en la investigación cualitativa para identificar patrones en los datos. Esta se trata de una herramienta la cual permitirá identificar las relaciones entre variables y comprender cómo estas variables influyen entre los resultados de la investigación. Después tenemos y por último tenemos la antropología cognitívica, que es otra perspectiva la cual se enfoca en el estudio de la cognición humana y la cual es considera la que los individuos utilizan en sus habilidades cognitivas para construir su realidad social y formar decisiones en su vida cotidiana, la cual la antropología cognitivista se utiliza en las investigaciones cualitativas para analizar cómo los individuos utilizan sus habilidades cognitivas para comprender su mundo social y tomar decisiones. Siguiente les hablaré sobre la hermenéutica. Ah, la hermenéutica, la cual es algo más que una propuesta filosófica. Y entendemos que la hermenéutica no es solo una propuesta filosófica, sino que también es una perspectiva importante en la investigación cualitativa, debido a que la hermenéutica se enfoca en el estudio de la interpretación y el significado de la vida social y cultural del individuo. En la investigación cualitativa, la hermenéutica se utiliza para comprender los individuos ah, que construyen su realidad social y cultural a través de la interpretación y el significado que le dan sus experiencias y acciones. La hermenéutica se centrará principalmente en la interpretación del mundo social en lugar de la explicación causal, la cual se considera que la interpretación es una actividad fundamental que los individuos utilizan para construir su realidad social y para el sentido de su mundo. Después tenemos la investigación-acción y la investigación-acción participativa, la cual entendemos como que la investigación-acción se enfoca más en la resolución de problemas prácticos y en la mejora de las condiciones sociales y culturales. Se trata de un enfoque participativo que involucra a los individuos en un proceso de investigación y en la toma de decisiones. Esta investigación de acción implica un proceso de reflexión-acción en el que se reflexiona sobre las situaciones polémicas y actúa para transformarlas. Por el otro lado, tenemos la investigación participativa, la cual se enfocará en la transformación social y activa, en la participación activa de los individuos en la investigación. Este es un enfoque metodológico el cual busca involucrar a los individuos en la definición de los problemas y en la zona de decisiones. La investigación acción participativa se utiliza en situaciones en las que se busca una transformación social, como también el empoderamiento y la participación activa de los individuos. Este enfoque implica un proceso reflexión, acción, participación, en el que se reflexiona sobre las situaciones problemáticas, se actúa cómo transformarlas y se involucra a los individuos en una toma de decisiones. Y también tenemos la teoría fundada, la cual entendemos que la teoría fundada es una propuesta de la metodología, la cual genera una construcción teórica desde una perspectiva cualitativa. Esta fue desarrollada por los sociólogos Barney Glasser y Ernst Strauss en la década de 1960 y ha sido ampliamente utilizada en diversas disciplinas como la sociología, la psicología, la antropología y la enfermería, entre otras varias. La teoría fundada parte de la premisa de que la teoría no se descubre, sino que también
se construye a partir de los datos. Por lo tanto, se enfoca en la recolección sistemática y rigurosa de datos empíricos y la identificación de patrones y categorías emergentes a partir de ellos. La teoría fundada busca construir teorías desde la observación empírica en lugar de una partida a partir de supuestos teóricos previstos. La teoría fundada utilizará un proceso interactivo que analizará datos en el que se van identificando patrones y categorías emergentes, se van relacionando entre sí, se van generando hipótesis y proposiciones teóricas. En este proceso se utilizarán técnicas como la codificación abierta, axial y selectiva, que permitirán identificar patrones y relaciones de datos. Bueno, yo les voy a hablar de la profundización metodológica, pues en dos encuadres específicos de investigación cualitativa como lo son la etnografía y la teoría fundada, ya que ambas metodologías, tanto la etnográfica como la teoría fundada, comparten la importancia de la recolección rigurosa de datos empíricos y la construcción de teorías a partir de los mismos. Sin embargo, estas se diferencian en su enfoque o en su objetivo principal, ya que la etnografía se enfoca más en la comprensión y descripción de la cultura de un grupo humano, mientras que la teoría fundada se enfoca en la construcción de una teoría la cual explique y describa el fenómeno estudiado. También está la propuesta metodológica de la etnografía, ya que según Carlos Sandoval, en su texto Investigación cualitativa, la etnografía es una metodología la cual busca comprender las prácticas y significados culturales de un grupo o comunidad a través de la observación participante intensiva y prolongada en el tiempo. Esta metodología se basa en la idea de que el investigador debe sumergirse completamente en el contexto y la experiencia de los participantes para poder entender la perspectiva de los mismos y sus acciones como sus significados culturales. La etnografía se enfoca en el estudio de la vida cotidiana, de la cultura, las relaciones sociales y prácticas simbólicas de un grupo humano. Se utiliza principalmente en la antropología, sociología, la educación y la psicología social. Por otro lado, tenemos la propuesta metodológica de la teoría fundada. La metodología de la teoría fundada involucra un proceso de análisis de datos que implica la codificación abierta, la codificación axial y la categorización selectiva. Con esto nos referimos, en primer lugar, con la codificación abierta, se refiere a la identificación de conceptos y temas en los datos. La codificación axial implica la organización de los conceptos en categorías y subcategorías. Por último, la categorización selectiva implica la integración de las categorías en una teoría coherente. La teoría fundada se usa en diferentes disciplinas como la sociología, psicología social, enfermería, educación y la administración, ya que esta metodología le permite a los investigadores construir teorías propias a partir de datos empíricos y desarrollar nuevas perspectivas teóricas. La teoría fundada puede ser útil además para informar la práctica y la política, ya que estas teorías son generadas a partir de, ya que las teorías generadas a partir de esta metodología están más cerca de la realidad empírica. Por último, están las estrategias metodológicas especializadas de orden cualitativo. Existen varias estrategias metodológicas especializadas de este orden las cuales pueden ser útiles para explorar y comprender fenómenos complejos. Dichas estrategias incluyen la etnografía, la investigación-acción, la teoría fundada y la investigación participativa. Cada una de estas estrategias tiene sus fortalezas y sus debilidades y es importante seleccionar el tipo de estrategia más adecuado para la pregunta de la investigación y el contexto específico.